Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús de Nazaret y le dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había mandado prender a Juan, lo había encadenado y lo había colocado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Quería matarle, temió a la gente porque le tenían por profeta. Llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos gustando a Herodes. Él le prometió bajo juramento darle lo que le pidiese. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 1 al 12. La corrupción y la dominación de los poderosos que ha existido en el mundo ha terminado con la vida y la dignidad de cantidad de personas. Se conjugan los tres verbos y los tres males que han acompañado la historia de la humanidad: el tener, el poder y el placer. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 1 de agosto, año 2020. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Cómo entender los mensajes de la Sagrada Biblia? Los momentos en que la Sagrada Escritura nos pone a pensar cuánto pesa el pecado, la corrupción en la vida de una sociedad, o cuánto mal puede hacer solo una persona que tiene el poder sobre los demás, o cómo se equivoca tan fácilmente un ser humano que cree tener el poder, que ambiciona el poder y que cree que la vida es importante bajo el poder. Aparece un texto muy famoso en la Santa Biblia que es la muerte de San Juan el Bautista. Y San Juan el Bautista, conocido como una persona tan importante, tan identificada con Jesús de Nazaret, tan santo, tan perfecto, tan correcto, dentro de la línea de la ética, de la moral, del sacrificio, de la oración, de la dedicación y del buen ejemplo para los demás. Y de pronto aparece este episodio tan doloroso justamente por una persona que tiene el poder en el momento. Y esa persona que tiene el poder es el tetrarca Herodes, que tiene que hacer algo, porque Juan el Bautista le hace caer en cuenta su estado moral, que no es muy bueno, sus actitudes éticas, que no son de un buen gobernante. Por eso el tema es tan importante cuando uno piensa en esos tres verbos: cuánto mal le hacen a un ser humano. Tener dinero y cantidad de cosas materiales ha sido como el objetivo de muchas personas en la historia. Cantidad de personas que creen que deben tener ese el poder, y yo quiero poder, voy a estudiar para tener el poder, voy a viajar para tener el poder, me vendo a las demás personas con tal de que me den el poder. Y las otras, otro grupo, se dejan guiar por todo lo que le produzca placer a la persona y la desborda. ¿Cuántas personas, decía el Papa Francisco en una ocasión, cuántas personas pagan tan caro el precio de sostener el compromiso de decir siempre la verdad?
Juan el Bautista fue el víctima de la corrupción y de la prepotencia del gobierno de Herodes y fue condenado a muertes y no se le hizo un proceso, dicen los hermeneutas, y se ve cuando uno lee el texto en la Biblia, y fue durante un banquete del rey con los grandes del reino. El texto pretende mostrar como tres cosas importantes para la reflexión personal. La primera idea, ¿quién es Jesús para Herodes? Y el texto entonces, ¿quién es Jesús? Entonces es confundido con Juan el Bautista, es un tipo que tiene fama, es alguien importante, tiene poderes, tiene fuerzas milagrosas. No está muy bien enterado Herodes de la cosa, más o menos lo compara. La segunda idea es la causa escondida del asesinato de Juan en Galilea, la tierra de Jesús, que estaba gobernada por un señor Herodes Antipas, hijo de un rey Herodes el Grande. Y en ese gobierno entonces aparece un Herodes que se cree el dueño absoluto de todo, que no le rendía cuenta a nadie, que hacía lo que se le venía a la cabeza, que sufría de prepotencia, tenía una falta garrafal hacia la ética, dominaba un poder absoluto, no tenía control por parte de la gente del pueblo. Quien mandaba en Palestina desde el año 62 era el Imperio Romano. Herodes en Galilea, para no ser depuesto, entonces procuraba agradarle a Roma en todo y no quería perder el poder que tenía. El tercer punto es la trama, cómo sucede el asesinato de Juan el Bautista, y sucede en medio de una fiesta que contaba con la presencia de los grandes de la corte del momento, oficiales, personas importantes de Galilea. Y así lo cuenta el Evangelio de Marcos en ese capítulo 6, verso 21. Es el ambiente en que se trama el asesinato de Juan el Bautista. El profeta denuncia un sistema que está sucediendo en el momento, que es un sistema corrupto, y por eso es eliminado bajo el pretexto de una venganza personal. ¿Cómo aprender en este texto cuánto mal puede hacer un ser humano apegado al tener, al poder y al placer? ¿Cuánto cambia una persona cuando le vende su alma a los asuntos de este mundo, a la corrupción y a la dominación? ¿Cuánto mal le hace un ser humano a una sociedad, a un país, a una nación, a un continente, por una manera tan particular, defectuosa de ser en su vida psicológica, en su pensamiento muy desviado? El Papa Francisco, un 23 de junio del año 2013, hablando de ese caso, decía el Papa: Juan Bautista consagró totalmente a Dios y se consagró a Dios y a Jesús. Y murió por causa de la verdad. Y eso es un buen ejemplo que nos da Juan el Bautista, aparte del sacrificio, del testimonio, de la palabra, de cómo lo quería la gente, cómo lo confundieron con Jesús de Nazaret. Era tan parecido al maestro que llegaron un momento a pensar quién de los dos es el enviado. Denunció el adulterio de un rey llamado Herodes con Herodías, y decía el Papa: ¿cómo pagan de caro el precio las personas por la verdad? ¿O cuántas personas rectas en su conciencia y en su manera de ser prefieren ir en contracorriente a no negar la voz de la conciencia que la voz de la verdad? A mí me parece bien interesante eso que está diciendo el Papa. Está hablando de la definición de conciencia según la teología moral en la Iglesia Católica. La conciencia es la voz de Dios, la conciencia es la voz de la verdad, la conciencia no puede cambiar, la conciencia es así, ipso facto, dice la verdad, la sostiene, y dice el Papa: hay que tomar esa opción que es contracorriente. ¿Y por qué es contracorriente? Porque en la sociedad no le gustaría, a la sociedad no le gusta mucho. Le gusta personas más bien que moldeen la conciencia y no digan las cosas como son. Nosotros, y hablándole en esa ocasión, el Papa le hablaba a los jóvenes y le decía al Papa Francisco: a ustedes los que están jóvenes, les digo, no tengan miedo ir en contracorriente.
cuando le quieran robar a usted la esperanza y proponer otras cosas, valores que están pervertidos, valores en mal estado, valores que no alimentan, que le hacen mal a un ser humano, póngase usted en contracorriente, es decir, ponga la conciencia a funcionar. Es hora de poner a funcionar la conciencia. No estoy de acuerdo con eso. Planteamiento. No me parece que eso sea ético, no me parece que eso sea moral, a pesar de que lo critiquen a la persona, que es como una de las buenas conclusiones del Papa Francisco en su gran homilía en el mes de junio del año 2013. Estaba recién nombrado el Papa en su pontificado y se jalonó esa reflexión tan profunda, invitándonos a movernos mucho en la conciencia moral de decir siempre la verdad, ir en contracorriente con aquello que no es ético, no es justo y no es correcto. porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.